Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció estas palabras: Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de su prójimo. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio a Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice: sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. En aquel pueblo muchos creyeron en Él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti. Queridísima Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo, amada hasta el final y hasta la muerte, como vamos a celebrar de aquí a unas pocas semanas en la celebración del misterio pascual. Muy queridos sacerdotes concelebrantes, pueblo santo de Dios, queridos amigos todos. Se agolpan hoy los motivos de gratitud al Señor y de celebración. Y luego las lecturas son potentísimas, ¿no? Hemos leído la lectura de la Samaritana, que pertenece no al ciclo B, que es el que tenemos este año, pero porque formaba parte de la Cuaresma primitiva desde una antigüedad muy grande. Los últimos domingos de Cuaresma se hacían la Samaritana, el ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro, porque eran los domingos en los que uno se preparaba de manera más explícita para el bautismo en la Pascua, y son textos cargados de poder pascual y bautismal, los tres. Pero digo que se nos agolpan los motivos de súplica, de acción de gracias y al Señor en este domingo. El primero de todos, yo quiero unirme desde esta Eucaristía al viaje del Santo Padre a Irak, a la Eucaristía que él ha celebrado esta mañana misma en Karakosh, uno de los pueblos del Kurdistán iraquí, que han sido cristianos, que son cristianos. Era un pueblo totalmente cristiano y que ha sufrido pues extraordinariamente con las guerras provocadas todas ellas por intereses internacionales que nada tienen que ver con la religión, aunque usen el nombre de Dios en algunos casos, pero unas guerras que han destruido una nación entera, han destruido tanto a musulmanes como a cristianos y han sembrado odios de todo tipo pues, para destruir el país. Y repito, en función de intereses internacionales que nada tienen que ver con la retórica que justifica a veces o con la que se trata de justificar la guerra. Que el Santo Padre haya ido a Irak, a mí me parece que es una gracia para todos nosotros y para el mundo entero, de una potencia y de una dimensión, porque nos muestra sencillamente la libertad de la que hablamos tantas veces, la libertad de los hijos de Dios, la libertad para dar testimonio de Jesús y proclamar públicamente allí que toda violencia que se escuda en el nombre de Dios es una manera de utilizar el nombre de Dios indebida, injusta y que no tiene nada que ver con la religión en principio. Karakosh es un pueblo extraordinariamente sufriente y del que miles de cristianos tuvieron que huir. Muchos de ellos están volviendo
poco a poco, vuelven a unas ruinas, pero tratan de asentarse. Son, como se llaman muchas veces los cristianos del mundo árabe, al Saliba, el pueblo de la cruz, el pueblo de la cruz. Y ellos saben que son un signo para el mundo entero, de permanecer allí, en la tierra de la historia de salvación, que es una historia de salvación para todos los hombres y para el mundo entero. En Ur de Caldea, que está justo en esa región, pues fue de donde partió Abraham y donde empezó la historia del pueblo elegido, historia de la que provenimos tanto cristianos como judíos como musulmanes. El otro gesto grande del Papa en estos días, y que tiene que ser de alguna manera un gesto de nuestro propio corazón también, es el abrazo a la diferencia, el abrazo y la mano tendida. El Santo Padre había celebrado ya en Abu Dhabi un encuentro con la autoridad espiritual e intelectual más alta del mundo sunita, que es la mayoría del mundo musulmán, o una gran parte del mundo musulmán, al menos del Medio Oriente, y habían firmado el documento sobre la fraternidad cristiana. Lo ratificó en su visita a Marruecos, autoridad. El rey de Marruecos es el protector de todos los creyentes en el mundo islámico y por tanto tiene también una autoridad moral especial, y ahí ratificaron ambos la necesidad de diálogo, de perdón mutuo también y de deseo de fraternidad, en un gesto también extraordinariamente fuerte. Y el mundo chiita, que a pesar de lo que la propaganda internacional ha demonizado todo el mundo iraní y todo el mundo del chiismo, el chiismo religioso, el chiismo como comunidad dentro del Islam, es una comunidad islámica más cercana. Yo a todos los cristianos de Oriente a quienes les he oído hablar siempre me han dicho que era más fácil y más espontáneo el diálogo con los chiitas, se puede rezar más fácilmente, tal vez porque su percepción de Dios es más mística y menos legal, menos restringida a, diríamos, aspectos puramente legales. Pues damos gracias a Dios por ese encuentro entre el Santo Padre y el Ayatollah al-Sistani, que es también la autoridad moral grande y mayor de los chiitas. Son caminos hacia la fraternidad que tenemos que promover y buscar de todas formas, por la sencilla razón de que la alternativa a la fraternidad es el odio y la guerra global. Y la guerra y el odio global no conducen a nada, ni dentro de las sociedades, ni entre unas sociedades y otras. Por lo tanto, construir una humanidad verdadera, ¿qué es lo que nos hace posible? El conocimiento de Jesucristo. Conocer esa humanidad verdadera y el deseo de contribuir a ella con todas nuestras fuerzas en nuestra vida. Construir esa humanidad verdadera es una tarea para todos nosotros, y el viaje del Papa supone un ejemplo y un gesto al que yo suplico que nos unamos con espíritu de comunión y con el deseo de que produzca unos frutos muy grandes en aquella zona que es ahora mismo como el centro del tsunami de los intereses mundiales. ¿Por qué? Pues porque es uno de los focos más importantes del petróleo, y eso es al final lo que está detrás de todo ese sufrimiento humano y de toda esa miseria. Al mismo tiempo se celebra en la Iglesia el Día de Hispanoamérica, la Iglesia española, la Iglesia en España, para ser más precisos. La Iglesia en España celebra el Día de Hispanoamérica. Son miles los misioneros y los cooperantes e hijos de la Iglesia, de nuestras iglesias en España, los que están en países de América Latina. Que es verdad que para nosotros las circunstancias que hemos vivido este año, ya estamos a punto de hacer un año de la pandemia y del confinamiento, pues son circunstancias duras, pero no nos imaginamos en absoluto lo que son esas circunstancias en países como Venezuela o Nicaragua, en Perú, en Ecuador. Sencillamente no nos lo imaginamos. Y digo eso, y hoy es el Día de Hispanoamérica, pero al mismo tiempo yo quiero, lo que estaba diciendo de esos países, lo digo también de muchos países de África, y hoy quiero comunicaros la alegría de que ayer
que pude recoger con el arzobispo de Punta Negra en el Congo a 5 personas provenientes del Congo, 3 que van a formarse en nuestro seminario como seminaristas y luego un sacerdote que está concelebrando con nosotros hoy, Fortiné, y una consagrada, Antoinette, que vienen aquí a trabajar con los emigrantes francófonos del África subsahariana. Yo les decía ayer, al despedirnos en el seminario, donde se han quedado ahora mismo todos, que son un regalo para nuestra Iglesia, que hay un tipo de globalidad que no nace de los intereses del mundo, ni de las exigencias del mercado, ni así, que es la globalidad del espíritu, y que empezó el día de Pentecostés, y que para nosotros es una gracia poder recibirlos en nuestra diócesis. Yo les decía ayer, Puseta en cadeau, y ciertamente tendréis que aprender nuestro idioma y tendréis que aprender de algunas de nuestras costumbres, pero también nosotros tendremos que aprender de vosotros, de vuestra fe, de vuestro valor y de vuestro testimonio. Por otra parte, y se siguen acumulando cosas, esta mañana es el Día Internacional de la Mujer. Hoy había un grupo de mujeres ahí pidiendo, diríamos, una mayor presencia femenina en la Iglesia, y yo no tengo más que decir que unas pocas cosas muy sencillas. Primero, que la Iglesia es femenina fundamentalmente. La Iglesia es la esposa de Jesucristo y por lo tanto es por naturaleza femenina. Ella es esposa y es madre. Todos nosotros, igual que hemos nacido todos de una mujer, y mi madre es la mujer más querida en mi vida, y mi esposa, la Iglesia que el Señor me ha confiado, es junto con ella lo más querido en mi vida, y para quien ha sido llamado a una vocación, a realizar su vocación esponsal en la vida del matrimonio, pues también tiene, diríamos, la posibilidad de dar la vida por una mujer, como debe hacer todo varón. Quiero decir que la Iglesia condena sin paliativos toda forma de machismo, de explotación, de humillación de la mujer, porque nunca están justificadas, como no está justificada la humillación o la explotación de nadie. Los niños son unas víctimas frecuentes de esos intereses, ¿no? Y también hay que defender. Iba a decir sus derechos, pero hablar de derechos es introducir una categoría equivocada. Hay que defender sus vidas, su vocación a una plenitud grande, a que puedan realizar aquello para lo que han nacido, para lo que todos hemos nacido, que es para una vida grande, según el designio salvador de Dios. Dejadme también decir que a veces tenemos la impresión de que es ahora cuando se defiende a la mujer, y que lo que ha habido antes ha sido siempre una familia patriarcal. Ahí hay mucho desconocimiento de la historia, y yo diría que el trato que tiende a convertir a la mujer como en objeto, y es solo vista desde el hombre y desde los intereses del hombre, la confusión entre el amor y la lujuria, que es típico de la modernidad, es algo que empieza a gestarse con el amor cortesano en torno al siglo XIII. Es en el siglo XIII donde en la Sorbona se prohíbe a las mujeres el asistir a las clases de medicina, por ejemplo. Y es en el siglo XIII donde empieza a crecer una forma de amor que efectivamente después se desarrolla y crece con el romanticismo y termina en las series de las plataformas televisivas de hoy. Pero que ha habido otras formas de relación entre el hombre y la mujer. Y os digo solamente un dato. Hay una rama del benedictinismo en Europa que se desarrolla sobre todo en el mundo anglosajón y en Francia, y en el norte de Francia y Alemania, donde había siempre comunidades de hombres y mujeres, separados los monasterios. El monasterio de hombres estaba en un lugar y el de mujeres en otro, pero el superior general del monasterio
de hombres y de mujeres era siempre la mujer. Y eso con una sabiduría muy grande, porque justamente eso era lo que podía evitar el que los hombres usasen de su fuerza física o tuvieran algún tipo de prepotencia. La superiora era siempre la de los dos monasterios, la mujer. De esa tradición nace una doctora de la Iglesia que sabía astronomía y las mujeres en esos monasterios se dedicaban sobre todo a la cultura y los hombres se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Todos estudiaban, veréis, todos la tradición benedictina, ora et labora, y estaba el estudio como una forma de trabajo. Pero las mujeres no se dedicaban a sus labores, se dedicaban fundamentalmente al estudio. Eso era su forma de trabajo. Y los hombres tenían un cuarto voto, que os digo cuál es: defender con las armas el monasterio de mujeres en el caso de ataques de bárbaros. Ese era el cuarto voto del monasterio de hombres. Eso tiene muy poquito que ver con el amor cortesano, de donde vienen, repito, nuestras ideas confusísimas sobre el amor y la confusión entre el amor esponsal, la amistad, la fraternidad. Hemos reducido todo. El amor es la lujuria y basta, ¿no? Dios mío, yo deseo que todos los anhelos y deseos legítimos del reconocimiento de la dignidad de la mujer se puedan cumplir. También sé que los cambios culturales son algo que se hace poco a poco y que pero que hay que defender, por ejemplo, igualdad en los sueldos de los trabajos. Pues claro que sí, Dios mío, ¿por qué va a ser menos cuando normalmente una mujer trabaja doble? Porque ella trabaja y además atiende a su casa y atiende a los niños, porque no puede dejar de atender a sus hijos, ¿no? Que el Señor nos ayude a caminar todos por ese camino como hermanos, y yo creo que la Iglesia está haciendo en eso un camino grande y lo hará. Y no nos equivoquemos. ¿Quién es más? Decía Jesús, el que está a la Iglesia o el que sirve. El que está a la mesa o el que sirve. El que está a la mesa, dijo Jesús, ¿no? ¿Quién está a la mesa? La esposa de Cristo. ¿Y quién es el que sirve? Jesús. Eso es la mejor defensa contra toda forma de clericalismo. El ser sacerdote no se entiende en absoluto si se entiende en términos de poder o de mando. El ser sacerdote solo se entiende en la lógica del Jueves Santo del lavatorio de los pies. Cristo dijo, yo he venido no a ser servido, sino a servir. Él es el servidor de la esposa. Él es el que se deja descuartizar en la Eucaristía y deja descuartizar su cuerpo para que la esposa viva. Dios mío, si algunas de estas categorías fuesen penetrando en nuestras costumbres sociales y también dentro de la Iglesia, pues vivir sería algo más bello. Yo os aseguro, ya está, San Pablo lo dijo en alguna ocasión, ya no hay griego ni bárbaro, no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Todos hemos sido llamados como hermanos y compañeros a la misma vocación. No he hablado nada de las lecturas y no quiero que la homilía, no puede la homilía convertirse en una conferencia, pero sí que habéis leído y habéis oído el Evangelio de la Samaritana. Santo Dios, Jesús ahí rompió un montón de esquemas. Sentarse a hablar en el brocal de un pozo con una mujer y además samaritana. Pedirle de beber a una mujer samaritana cuando los judíos no tocaban ni siquiera pues, los objetos que habían sido tocados por los samaritanos, ¿no? Cuántas cosas rompió ahí el Señor. Cuántas cosas en los primeros siglos rompieron ahí los cristianos. Tenemos que romper los criterios del mundo y seguimos siendo llamados hoy a romper los criterios del mundo con un criterio que está por encima, que es el del designio de Dios bueno para hombres y mujeres, bueno para todos. Es curioso, se puede decir que la samaritana, esta mujer que había tenido 5 maridos, no probablemente porque era una mujer que tenía relaciones promiscuas, a lo mejor es porque sencillamente 5 maridos la habían repudiado, por los motivos que fuera, ¿no? Y se había hartado pues, de ser el juguete de los hombres, ¿no? Pero el Señor la convirtió en su primer apóstol. Fue
Según el Evangelio de San Juan, el episodio de la Samaritana está muy al comienzo y ha sido la primera que dio testimonio de Jesucristo e hizo que la gente se acercara a Jesucristo de la misma manera que María fue, como ha dicho tantas veces el Papa Francisco y ya los papas anteriores, la apóstol de los apóstoles. Que el Señor nos conceda el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu que hemos recibido en el bautismo para que nuestras relaciones se construyan desde ese don bautismal, que por cierto hace a todo el pueblo de Dios sacerdotes, y con un sacerdocio que no pasa, porque veréis, el sacerdocio de los sacerdotes, en lo que tiene de ministerial pasará, en lo que tiene de incorporación a Jesucristo no, es un sacerdocio eterno. Pero el sacerdocio bautismal, que hace que Cristo sea el centro de nuestras vidas y la meta de nuestras vidas, el sacerdocio del que participamos todos por el bautismo, hombres y mujeres, ese sacerdocio permanece hasta la vida eterna, permanece para siempre, a diferencia del nuestro, que en lo que tiene de funcional está destinado a desaparecer. Que vivamos todos según ese espíritu bautismal nuevo que nos da a todos la posibilidad de unas relaciones nuevas, de una vida nueva, de un modo de mirarnos nuevo, que nos tiene que descubrir que el amor es algo infinitamente más rico en matices y más rico más poliédrico que esa reducción entre amor, lujuria, que es lo que entienden, por desgracia, muchos chicos en las generaciones más jóvenes. Me gusta, te quiero, pues sale a la cama. Mirad, no, eso ni es amor ni es nada. Y sin embargo estamos llamados al amor, estamos llamados a querernos, estamos llamados a caminar juntos en el camino hacia Dios, que es nuestra vocación, la de todos, la de hombres y la de las mujeres. Que el Señor nos ayude en ese camino. Y la intercesión de la Samaritana también la necesitamos, que nos ayude a ser apóstoles de Cristo, alguien que me conoce por dentro, que me ama y que no se avergüenza de mí, sino que me comunica su vida como Jesús se la comunicó a ella. Os decía que era un día muy intenso, ya está, lo es, lo sabemos. Vamos a profesar nuestra fe.